mujeres siempre buscamos ese equilibrio en la vida profesional y personal que nos pueda hacer feliz. Y ese equilibrio hoy día, incluso con el tema de la pandemia y los problemas para trabajar, es realmente cada vez más difícil de lograr, porque imagínense las personas que son dependientes, que trabajan, tienen un trabajo dependiente y que tienen que estar en su casa, más difícil aún cumplir con todos los que se piden en el trabajo y con los niños alrededor preocupados de que aprendan en el computador, las clases digitales, etcétera, por internet, es bastante difícil lograr este equilibrio. La verdad es que yo soy un poco como ustedes porque soy profesional, soy mamá, tengo 7 hijos, ellos ya están un poco más grandes, en realidad 3 son profesionales, 3 están en la universidad y 1 está todavía en el colegio. Pero en el fondo, durante muchos años me pasaba que necesitaba que el día fuera de 48 horas para poder hacer todo lo que tenía que hacer. Imagínense que necesitaba preocuparme de, primero, ir a trabajar todos los días, ¿no es cierto? Siempre, desde que nació mi primer hijo, yo trabajé en forma dependiente y, por lo tanto, debía en un banco, lo hice tuve 20 años en el banco y en otras empresas después, y mi vida era sencillamente levantarme, ir de 9 a 18:30 a la oficina, preocuparme que los niños, de las tareas de los niños, de qué tareas tenían, nunca hice tareas con ellos, pero sí me preocupaba que las hicieran, de llevarlos al médico, de llevarlos al dentista, de si que tenían que ir a donde un amigo, pasarlo a buscar, acompañarlo, etc. Y la verdad es que era bastante demandante ese tema. Junto con eso, imagínense lo que era organizar la casa, hacer las compras, definir los menús, qué se iba a comer, etc. Además, tenía que preocuparme de juntarme, bueno, quería también hacer mi vida personal, estarme con mis amigas de repente, tenía ir de compras y me gustaba mucho el deporte, así que hacía deporte en algún minuto, sobre todo a primera hora de la mañana, y finalmente, por mi trabajo incluso muchas veces me tocó viajar fuera, o sea, y ausentarme un buen tiempo, una semana por lo menos de mi casa, y tenía que dejar todo organizado. Bueno, en este punto, en realidad, un poco como para darles algunos temas o contarles un poco cómo manejaba, la verdad es que yo sí pedía ayuda, a lo mejor no a la mamá o a las hermanas, porque yo tengo hermanas, etcétera, pero sí, por ejemplo, una persona que me ayudaba en la casa y al marido, que teníamos que compartir las labores igualmente, porque si uno trabaja todo el día, es lo más justo que también el marido se ponga en la misma situación de uno. Y en caso de la persona que me ayudaba, lo que hice en realidad mucho tiempo, era que la incentivaba a que, y le decía lo importante que era su trabajo. Y por lo tanto, al darle esos tips y generarle esa importancia, ella se preocupaba y encontraba que su trabajo era muy importante y para mí realmente lo era. En ese contexto, la dinámica era muy simple. Yo decía, ¿qué hago para que esta persona no se vaya, no se aburra? Y bueno, inventé un tema que fue, cuando contrataba a las personas, les exigía, o sea, les decía, ya, ok, usted va a ganar esta cantidad, pero a continuación les decía que si hacían bien su trabajo, yo a los 3 meses la iba a evaluar y les iba a dar un bono por haber hecho bien su trabajo. Y lo divertido o lo que me funcionó con esto era que la persona realmente, al final, a los 3 meses, yo le hacía la evaluación, le decía las cosas bien que había hecho, lo que podría mejorar aún más, y le daba su bono, que obviamente lo tenía considerado dentro
del monto del sueldo que yo le iba a pagar, pero que a ella inicialmente no le había dicho. Y después, ¿qué hacía? Sencillamente decía yo, si le pago y ella se queda, tengo por lo menos 3 meses más en que va a seguir conmigo. Y eso me da una tranquilidad que era importante. Así que bueno, ese tema por lo menos a mí me funcionó y la verdad es que, como les digo, para poder trabajar todo el día y ser una buena profesional y preocuparme de los niños y todo, tenía que tener ayuda. Pero así todo, yo tenía 24 horas y la verdad es que hay muchas veces el estrés y el miedo de no cumplir con todo se apoderaba de mí y me generaba mucha ansiedad. En general, creo que las mujeres nos cuesta mucho decir que no. Y ese es uno de nuestros grandes problemas, porque cuando nos piden algo, siempre decimos que sí. O si el jefe, en caso de trabajar en forma dependiente, si el jefe nos pide algo, también decimos que sí. Entonces, al final, nosotras mismas vamos desequilibrando nuestros tiempos y no andamos por la vida, como digo yo, en forma tranquila y feliz. Ahora, siempre mi anhelo era tener el control de mi tiempo. ¿Para qué? Para poder hacer todo lo que yo quería hacer, me gustaba hacer y debía hacer. Pero sin que otros, en el fondo, fueran dueños de mi tiempo. Sin embargo, me empecé a dar cuenta que lamentablemente cuando había un tiempo que por más que yo quisiera controlar, no era mío, que era el tiempo de mi trabajo dependiente. Y buscaba entonces esta dependencia, este ser independiente, poder organizarme y a la vez tener los ingresos que me permitieran estar tranquila. Me costó mucho tiempo tomar la decisión de ser independiente. Y sabía, básicamente, que no controlaba todo mi tiempo y que había una gran parte del día, imagínense, que no eran mías y que por lo tanto era muy difícil poder llegar a ese equilibrio por esa vía. Y hoy día, en realidad, les puedo decir que me siento feliz porque tengo la libertad de manejar mi tiempo y hago muchas cosas que no, la verdad, imaginaba que podría hacer y en realidad que lograría hacer, generando en el fondo los ingresos que me permiten, obviamente, estar tranquila para poder hacer para desarrollarme profesionalmente y para poder hacer todo el resto de las cosas que hago en la vida personal. Y es esto lo que quiero compartir con ustedes, porque yo sé que en general el dolor de todas nosotras las mujeres es ese. Cómo sí se puede desarrollar la profesión en forma independiente y con ello controlar nuestros tiempos. Por eso, en el fondo, me gustaría, yo he aprendido en realidad que la decisión de lograr ese equilibrio, al final en la vida solo depende de uno. El resto no lo va a hacer por mí, por ti. No lo va a hacer el jefe, no lo van a hacer los compañeros de oficina, no lo van a hacer el marido o la pareja, no lo van a hacer los hijos. Y algo además muy importante que he aprendido también es que ganar dinero no nos soluciona este problema, porque al final, si en mi caso yo trabajaba en empresas grandes, tenía cargos de alta responsabilidad y me pagaban muy bien. Sin embargo, mientras más me pagaban, más dependiente, o mejor dicho, sentía que mi tiempo dependía de otro. Y al final trabajaba más y en fuera de horario y cosas que me producían los desequilibrios. Si hace 10 años en realidad alguien me hubiese guiado y mostrado cómo haber hecho para lograr la independencia, créanme que la independencia laboral en realidad podría haber quizás compartido más con mis hijos y haber generado más recuerdos. Ahora, ¿cómo puedo yo ayudarlas en este tema? Bueno, súper simple. Voy a mostrarles, les preparé
una presentación donde les quiero mostrar cómo sí es posible ser independiente a través de atraer clientes, no sé, y por qué en realidad elegí hablarle a las abogadas. Es una pregunta bien extraña que podrían hacerse las que me están escuchando y que son abogadas. Por dos motivos. Bueno, ustedes, no, yo les conté que en realidad yo no soy abogada, o no sé si lo de los dije con esto del corte, la verdad es que se me anduvo olvidando un poco las cosas, pero yo soy ingeniero. Sin embargo, elegí contar esto o ayudar a las abogadas por dos motivos. El primero es porque yo estoy hace 30 años casada con un abogado y tengo dos de mis hijos que ya se acaban de recibir de abogado, por lo tanto, conozco muy de cerca el mundo de los abogados y, y entiendo los dolores y toda la problemática que enfrentan ustedes, las abogadas. Y el segundo motivo es porque creo que para ser independiente, en el caso de los abogados, puede ser mucho más simple que a lo mejor en otra profesión conseguir clientes, ya que siempre se va a necesitar un abogado porque la gente siempre necesita un abogado o las empresas necesitan solucionar problemas legales. Entonces, en esa línea es por la cual yo decidí que quería ayudar primero a las mujeres abogadas en este tema. Y hoy día quiero mostrarles cómo se puede lograr conseguir clientes en forma independiente, y no necesariamente implica que tengan que ser hoy día independientes. Creo importante aprender, entender el concepto, y a las que son dependientes, sencillamente pueden prepararse para ir pensando en esa transición, si en definitiva la situación actual no les acomoda y encuentran que están en desequilibrio. Bueno, les voy a hacer una pequeña presentación donde les voy a mostrar los elementos más generales para que puedan en el fondo ir entendiendo estos conceptos. No sé si hasta aquí están de acuerdo, tienen alguna duda, quieren contarme algo. Un poco me gustaría verlas en el chat, que me cuenten si les pasa que sufren este tema de cómo equilibrar la vida profesional y personal, etcétera. Bueno, voy a partir con la presentación, y lo primero que quiero contarles es que el modo de conseguir clientes hoy día realmente ha cambiado sustancialmente. Y a los clientes hoy día debemos buscarlo, pero bajo el concepto de vender sin vender. ¿Qué es lo que es esto en realidad? Es súper simple. Yo busco clientes, pero de una forma indirecta. Es decir, si voy a ofrecer servicios jurídicos, no lo hago directamente, sino que la fórmula está en hacerlo indirectamente. Tengo que atraer a esos clientes, hacer que vengan a mí y me pidan los servicios. Yo sé perfectamente, porque lo he escuchado mucho de mi marido y de todos los amigos de él y de las amigas que tienen abogada, que no, en el rubro de la profesión de abogado no es posible salir a vender. No es bien visto, no es algo que la gente en realidad le interese mayormente. Y no se estila. Los clientes se los consiguen por el boca a boca, por la recomendación. Pero existen hoy día varios problemas. Hoy día ya la gente está toda en Internet, y por lo tanto es necesario entender cómo puedo ir yo a buscar esos clientes hoy día. Y por otro lado, cada día existen más y más abogados, y la lucha por los clientes no es menor. Entonces, en esa línea tenemos la estrategia para conseguir estos clientes. Y aquí les quiero poner el siguiente ejemplo. Imagínense que tienen una mesa
que tiene 4 patas, obviamente, y que todas esas patas son importantes para lograr este equilibrio de la mesa. La cubierta de la mesa va a ser como la estrategia que uno tiene que desarrollar para conseguir los clientes, y las patitas de la mesa son los pilares que sostienen esta estrategia. Y la primera pata va a ser el servicio que voy a ofrecer. Yo tengo que definir el servicio que voy a ofrecer. La segunda es a quién lo voy a ofrecer. La tercera es cómo lo voy a ofrecer. Y la cuarta es para qué lo voy a ofrecer. Entonces vamos a ir repasando cada uno de estos temas para que se entiendan y se imaginen cómo opera este sistema. La primera pata es el servicio que vas a ofrecer. Y aquí lo más importante es que tienes que definir cuál es el área del derecho que más te gusta, dónde tienes la mayor experiencia y te sientes más cómoda. Hoy en día, mientras más especializada estés, más confianza vas a generar en tus potenciales clientes, y esto genera credibilidad en ti a la hora de necesitar tu ayuda. Por lo tanto, es muy, muy importante definirse, porque a veces pasa que cuando uno es independiente, claro, tiene más expertise en algo, pero si le llega alguna otra cosa, la toma igual. Y lo importante, como les digo, es ir por la especialización, que es la tendencia hoy día en el mundo, en cualquier profesión que se ejerza. La segunda patita de nuestra mesa es a quién se lo vas a ofrecer. Deberás pensar cómo es el cliente que en general te solicita esos servicios de tu especialidad. Y aquí el concepto es definir o imaginarse este cliente ideal, pero en términos tan simples como qué edad tiene, si es hombre o mujer, o si indistintamente tú los atiendes a los dos, ¿cómo se llama? ¿Qué le gusta? ¿Qué hace? Vale decir, esto en el concepto del marketing se llama definición del avatar. ¿A quién quiero ir yo? ¿Y por qué esto es tan importante? Porque es la forma después que me voy a comunicar con esos clientes. Si estás pensando en un cliente empresa, bueno, deberás identificar cómo es la persona en la empresa que requiere de tu servicio. Y haces el mismo ejercicio que en el caso anterior. ¿Y por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, vamos a suponer que a ti te gusta el derecho laboral. Bueno, y quieres, obviamente, atender a las empresas que tienen problemas laborales. Me imagino que tu contraparte o la persona que pide tu servicio es el gerente de recursos humanos o el jefe de recursos humanos, depende de la empresa y el tamaño. Entonces, aquí el tema radica en que tú tienes que conocer o entender cuáles son los dolores o los problemas que ese gerente de recursos humanos puede llegar a tener con sus empleados, y qué tan empática vas a ser tú con ese gerente de recursos humanos, de manera que ese gerente de recursos humanos al final confíe a ojos cerrados en ti. Y esa es la credibilidad que vas generando. Por eso es súper importante cuando uno sale a buscar los clientes, investigar y entender cómo piensa ese gerente de recursos humanos, qué problemas enfrenta la empresa, qué busca. A lo mejor él quiere hacer un buen trabajo, contratar el abogado, tener un abogado muy bueno. ¿Para qué? Porque quiere que su jefe lo felicite y ascender. ¿Se fijan que es distinto el concepto a ir y solucionar un problema nomás? En tercer lugar, ¿cómo lo voy a ofrecer? Aquí claramente sabemos que el 99,9% de las personas están actualmente en Internet. Y es ahí donde es necesario encontrarla. Para ello, es necesario desarrollar una estrategia donde en las redes sociales. Es ahí donde estamos. Hoy día con la pandemia, los niños chicos están conectados en clases, y la gente mayor, muy mayor incluso, tiene que hacer sus trámites por Internet. Por lo tanto, hoy día todos prácticamente vivimos en Internet y en las redes sociales. Y ahí es donde hay que ir construyendo estas audiencias para sacar los potenciales clientes y atraerlos a uno. ¿Cómo? Compartiéndoles información valiosa.
entregándole, por ejemplo, tips de cosas del área del derecho donde es tu especialidad. Aquí, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, un poco usando el ejemplo del derecho laboral. Si a mí me gusta el derecho laboral y quiero empezar a trabajar todas estas audiencias, súper simple. Me voy a preocupar, por ejemplo, de tener un blog en mi sitio donde yo escribo artículos relacionados con los problemas legales que se pueden producir en una empresa en el área laboral. Y así voy haciendo que la gente me empiece a seguir, todas esas personas que les interesa eso que yo escribí, de alguna manera, tarde o temprano, me van a pedir asesoría a mí porque voy a ir mostrándome hacia ellos como una persona experta. Y el otro elemento muy importante en este ofrecimiento es cómo me voy a dirigir a este avatar, a estas personas. ¿Qué palabras voy a usar? ¿Cómo debo redactar mi sitio web? Para que cuando ellos lo visiten, entiendan perfectamente quién eres tú. Y aquí entra un concepto que hoy día se está usando mucho y que se escucha mucho, que es el tema de la marca personal. Porque en el caso de ustedes, yo creo que lo tienen súper instaurado, que la marca personal es precisamente muy importante y la usan en el día a día, en el mundo, yo te diría, físico. En general, las abogadas se visten bien, andan siempre muy bien peinadas, etcétera, porque saben que su imagen es muy importante a la hora de interactuar con los clientes. Bueno, como hoy día los clientes están todos en el mundo digital prácticamente, eso mismo hay que llevarlo al mundo digital y la forma de hacerlo es precisamente en el sitio web donde voy a estar yo, en las redes sociales, en cómo me voy a comunicar, etcétera. Y por último, nuestra cuarta patita es ¿para qué voy a ofrecer mi servicio? Y aquí hay un concepto que la verdad es que cuesta en general hacer como el cambio de switch. Hasta hace un tiempo atrás, las personas vendían un qué. Yo vendo algo, yo vendo un producto, yo vendo un servicio, te vendo mi asesoría jurídica en temas laborales. Ese es el qué vendo. Hoy día lo que hay que vender no es un qué. Hoy día hay que vender un para qué o un por qué yo te voy a ayudar a solucionar un problema que tienes a través de mi asesoría jurídica, que es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque de esa manera, ¿qué pasa? La persona no busca un abogado para que le haga asesoría jurídica en algún tema. Busca un abogado para que le solucione un problema en algún tema legal. Por lo tanto, la forma en que yo me comunico y hago ese switch hacia el cliente es diferente. Mientras mi comunicación parta desde ese tema, no va a ser invasiva cuando yo converse con los clientes, porque de alguna manera soy empática con ellos, siento lo que ellos sienten y de esa manera yo llamo la atención de los potenciales clientes. En resumen, primero, tenemos que definir el área donde vas a ser experta. ¿Qué área del derecho es la que a mí me interesa? Segundo, define el tipo de cliente que tú quieres conseguir en función de esa área que definiste. Trabaja la comunicación a través de distintos canales en Internet para que encuentres los clientes y que ellos vengan a ti. Y por último, tener muy claro para qué vas a entregar tus servicios a esos clientes. ¿Cuál va a ser en el fondo tu propuesta única de valor que te va a permitir diferenciarte del resto de los abogados y, en definitiva, hacer que todos estos potenciales clientes te vean como una persona que tiene expertise, autoridad y generas confianza? Ten siempre presente que tú no vendes servicios jurídicos. Tú ayudas a este avatar o el cliente ideal que definimos inicialmente a solucionar o apoyarlo en los problemas legales que tengan. Ese es un poco el concepto que hasta aquí debiéramos tener.